compartir con ustedes. A muchos kilómetros. Bueno, que Dios les bendiga en esta hora y como ya les decía el pastor, vamos a estar viendo la segunda parte de la regeneración. La semana pasada estuvimos viendo lo que significaba regeneración y ya nada más recordando un poquito, veíamos que cuando hablábamos de regeneración era darle algo, buscando una definición, es dar nuevo ser a algo que ya se había degenerado. No es crear algo de la nada, sino que es una renovación. Como hijos de Dios entendemos este concepto, que la renovación es de esa renovación de la creación caída mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos aquí esta parte de la regeneración, que es así. Vamos a ver un ejemplo que mismo el Señor Jesús enseñaba, que encontramos nosotros en la Biblia, cuando les hablaba la semana pasada de regeneración, que significa nacer de nuevo o nuevo nacimiento. Yo creo que cuando mencionamos esa palabra de nuevo nacimiento, ¿a qué se nos viene a la mente? ¿Qué parte de la Biblia se nos viene a la mente? El Evangelio de Juan, en capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Entonces vemos ahí esa parte, nos vamos a ir a este Evangelio y vamos a leerlo para que entendamos un poquito más a qué se refiere con ese nuevo nacimiento. Hablar de regeneración es un tema muy enriquecedor, que uno le encuentra y le busca y va uno encontrando muchas cosas. Como dice el pastor, hay que encontrar esas pepitas, ¿no?, de oro, y es un tema apasionante, ¿no? O sea, yo había escuchado ese tema de regeneración, pero decía yo, pues sí, regeneración, algo nuevo y hasta ahí. Pero vamos a ver un poquito, aprender un poquito más el día de hoy. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 8, me parece. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en el cual el Señor Jesús hablaba con este maestro de la ley. Nicodemo era un maestro de la ley, y él, en pocas palabras, le estaba diciendo: Nicodemo, el día que tú te mueras, cuando tú mueras, y para que puedas conocer a Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le contestaba a Nicodemo? Él le contestaba de la forma natural. O sea, como yo, ya siendo un anciano, siendo un viejo, no nos dice cuántos años tenía, pero entendemos que era una persona ya mayor. O sea, yo cómo ya puedo volver a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Pero el Señor Jesús no se refería a ese nacimiento, le ponía ese ejemplo de un nacimiento espiritual, pero a una aplicación espiritual, de un nacimiento natural a una explicación espiritual. Y así es como enseñaba el Señor Jesús, por parábolas, para poder enseñar algo espiritual. Entonces, aquí el Señor Jesús le está enseñando tres cosas. Más que nada, que una persona, para que pueda tener esa relación nuevamente con Dios, tenía que volver a nacer de nuevo. Si no nace de nuevo la persona, entonces no hay esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque está uno enemistado con Dios, no hay esa conexión, porque el pecado es el que nos separa. En segundo lugar, es que no podemos ver el reino de Dios. Pero también le dice, no solamente no vas a poder ver el reino de Dios, sino que no vas a poder entrar
en el reino de Dios. O sea, son tres cosas. No puedes tener una relación con Dios, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar al reino de Dios. Entonces imagínense un maestro de la ley que pensaba que por todos lo que practicando la Torah, con eso ya tenía ganado el cielo, y dice, ¿sabes qué? Todo eso no te vale, porque solamente es a través del nuevo nacimiento, a través de que tú haya una renovación en ti. Entonces entendemos que cuando una persona nace de nuevo, adquiere una nueva naturaleza. En lo natural nosotros nos parecemos, tenemos ciertos rasgos físicos que dicen, tú te pareces a tu papá. Yo saqué la nariz de mi papá. Tengo rasgos de mi mamá. Y así cada uno de nosotros en lo natural tenemos ciertos rasgos. Los ojos chiquitos de la mamá, los labios, cosas, el cabello, no sé, en lo natural. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, entonces se entiende que tenemos ciertas características de lo espiritual. ¿Quién es ahora nuestro Padre? Dios. Entonces, al yo tener esa nueva naturaleza, tengo esas nuevas características de Dios. Que si Dios es santo, yo me santifico. Que si Dios es manso y humilde, yo voy a tener esas características porque ya el Espíritu de Dios está en mí. Y eso es lo que va a hacer que yo pueda dar esos frutos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque entonces se entiende que yo ya nací de nuevo. En Ezequiel dice 36:25, que allí Dios les iba a dar un nuevo corazón. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo me imagino que el Señor Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, a lo mejor él le venía a la mente esta parte de Ezequiel, lo del Antiguo Testamento, y dice, le decía 36:26 de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y listo, o sea, ¿cómo era el corazón? ¿Cómo era el corazón del ser humano sin Dios? Dice que era un corazón de piedra. Una piedra que hace, pues no, nada, o sea, está duro. Y así era nuestro corazón. No querer saber nada de Dios. Cuando uno está ahí en el mundo, pues ¿qué va a querer la persona conocer de Dios? Nada, no va a querer saber nada de Dios. Le platican sobre su pecado y él está feliz allá pecando en el mundo porque está endurecido ese corazón. Pero aquí se estaba cumpliendo esa promesa de Ezequiel. Los voy a dar un nuevo corazón. ¿Con qué propósito? 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, el espíritu de Dios va a venir a reposar dentro de ¿qué? De mi espíritu. Porque va a ser un nacimiento espiritual, no carnal. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos. Con ese propósito va a ser que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y que los pongas por obra. Con ese propósito es para que nosotros podamos nacer de nuevo también, para que andemos en los estatutos, guardemos sus preceptos y no solamente eso, los pongamos por obra. Entonces, ¿dónde están los estatutos y los preceptos? Aquí, en la Biblia. En la Biblia. Aquí van a estar esos estatutos y esos preceptos. Aquí es en donde están. Y es en donde yo los voy a escudriñar, los voy a aprender y los voy a poner por obra. ¿De qué manera lo voy a poner por obra? Entonces, si yo ya nazco de nuevo, yo ya mi naturaleza es una nueva naturaleza, ya mis ojos van a mirar hacia lo de arriba, no hacia lo de la tierra, no a lo que el mundo me ofrece, sino que ahora yo voy a estar viendo las cosas de arriba. Dice que donde el orín y la polilla no corrompen. En Romanos 12:2 decía, el apóstol Pablo le decía a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta palabra renovación, en su original hay una combinación que se llama anakainos, y esa combinación, ana significa de arriba y kainos es nuevo. Entonces es una renovación que viene de arriba. Entonces esta palabra sugiere un cambio de dirección,
una renovación, una transformación. Ese corazón de piedra, que sea un corazón de carne, que alabe ahora a Dios, es un cambio de mente. Si yo me digo ser cristiano y yo me sigo comportando igual, y pasan los años y me digo que soy cristiano, pero sigo teniendo las mismas conductas, el mismo comportamiento, me estoy engañando a mí mismo y solamente estoy viviendo una religiosidad. Solamente he aprendido vocabulario cristiano y he aprendido, a lo mejor me he memorizado la Biblia, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no he nacido de nuevo. Porque esa palabra de Dios no ha inyectado esa vida en mí. Porque si yo ya soy nacido de nuevo, yo ya no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Ya no es necesario de que alguien me diga, ¿sabes qué? Ya no tomes, ya no fumes, ya no bailes, ya no digas groserías. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo de Dios que ahora mora en mí, Él es el que me va a dar a entender. La palabra de Dios nos dice en Timoteo que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea entero, sea perfecto. Esa palabra perfecto es entero, sea completo, sea preparado, dice, para toda buena obra. Entonces nosotros al renovarnos es como despojarnos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, de ese antiguo estilo de vida. Pero ¿cómo lo voy a hacer? A través de la palabra. Si yo no leo la palabra, si yo no escudriño la palabra de Dios, entonces me voy a quedar ahí. Entonces vemos lo importante que tiene leer las Escrituras, lo importante de que yo esté meditando en las Escrituras. En Colosenses nos dice la palabra de Cristo, que more en abundancia entre vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Dice que more en abundancia. ¿Cómo vamos a morar en abundancia si yo solamente abro esta palabra cada que vengo a la iglesia? ¿Eso es abundancia? ¿Cómo se llama la iglesia? Abundant life. Vida abundante. Una vida abundante. Y algo abundante pues es algo que rebosa. Pero yo, ¿cómo voy a tener esa abundancia de palabra en mis labios? Porque dice que de la abundancia del corazón, fíjate esa misma palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Si no hay palabra, ¿qué voy a hablar? Por lo que yo crea, lo que yo haya aprendido, lo que yo haya escuchado. Pero la palabra de Dios es lo que debe de abundar en mí. Entonces, si yo amo la ley de Dios, si yo amo la palabra de Dios, voy a hacer lo que dice el Salmo 19. Cada vez que yo la leo, voy a decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, nosotros podemos ver que si nosotros, como decía ahorita el pastor, y dice la palabra, si nosotros amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar la palabra, la vamos a obedecer y la vamos a llevar por obra, la vamos a poner en práctica. Entonces, esto es lo que es la regeneración, esto es lo que nosotros podemos ver. ¿Cómo vamos a saber si una persona es regenerada? Porque dice que todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Ya no vamos a estar practicando. ¿Qué es practicar constantemente? Una fábrica de chocolates, de zapatos, fabrica y fabrica y fabrica y fabrica. Y yo ya no, porque ya me voy a apartar de ese pecado, porque yo voy a saber que ya Cristo mora en mí. Yo voy a saber que ya soy esa nueva persona, ya soy nacido de Dios. Entonces nos dice en primera de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Entonces, todo aquel, dice, que ya es nacido de Dios no practica el pecado. Y lo que nos dice primera de Juan 5:18 es, y el maligno no le toca. ¿Pero por qué? Porque yo ya no practico el pecado. Pero si practico el pecado, pues el maligno me va a tocar. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. La gracia. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor.